Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. En esta ocasión, en el curso de Administración Linux, vamos a ver cómo crear y borrar archivos. Lo haremos a través de nuestra terminal y de modo gráfico para que podamos ver las dos opciones. Vamos a ver una primera opción que es con el comando touch. El comando touch de Linux se usa principalmente para crear archivos vacíos y cambiar marcas de tiempo de archivos o carpetas. La información de marca de tiempo de los archivos consta de tres atributos: tiempo de acceso, tiempo de modificación y tiempo de cambio. Pero esta funcionalidad la veremos en un vídeo exclusivo posteriormente para Touch. Simplemente para crear un archivo vacío lo haremos introduciendo en nuestra terminal el siguiente comando: touch seguido del nombre de archivo. Podemos ponerle una extensión o dejarlo sin extensión, como vosotros queráis. Incluso además podemos incluirle, como hemos dicho, una extensión. Además nos permite crear múltiples archivos concatenando los nombres. Por ejemplo, podemos poner el comando touch seguido de un archivo 1, de un archivo 2, etc. Todos los archivos que queráis mediante touch les podemos crear. Cuando hacemos uso de touch, el archivo se creará en el path o ruta donde estemos situados, pero recordad que podemos indicarle la ruta donde queremos crear el archivo, simplemente con el comando touch indicándole la ruta y el nombre de archivo. También es posible crear archivos mediante un editor de textos que tengamos en nuestro sistema. Por ejemplo, si tenemos LibPath, Nano, Bin, etc. Simplemente para crear el archivo introduciremos, por ejemplo, el nombre del editor de textos, en nuestro caso LibPath o Nano, Bin o el que queramos y posteriormente el nombre de archivo. Pero lo más sencillo para crear un archivo es usar el operador de redirección mayor que. Con este símbolo, seguido del nombre de archivo, automáticamente se nos abrirá se nos creará el archivo automáticamente. Para eliminar archivos lo haremos con el comando rm. Al igual que otros comandos, admite multitud de argumentos, así que veremos algunos de ellos. Lo más sencillo para eliminar un archivo lo haremos con el comando rm seguido del archivo que queramos borrar. Con el argumento i, el sistema nos preguntará si de verdad queremos eliminar el archivo. Es decir, por ejemplo, si introducimos rm seguido del argumento i y el archivo, nos saldrá un mensaje contextual en la terminal preguntando si de verdad queremos eliminar el archivo. Introduciendo una i o una o, le diremos al sistema que sí queremos eliminarlo o que no. Y luego con el argumento f eliminaremos el archivo de forma forzosa, aunque el archivo esté protegido contra escritura. Bien, pues vamos a realizar una pequeña práctica creando y eliminando archivos. En primer lugar vamos a utilizar el comando touch, como vamos a ver a continuación. Nos iremos a nuestra terminal e introduciremos, por ejemplo, vamos a irnos a nuestra carpeta desktop para verlo mejor. Y como hemos dicho con el comando touch, seguido del nombre de archivo, por ejemplo vamos a llamarlo curso.txt, se nos creará automáticamente en nuestro escritorio un archivo denominado curso.txt. Si por ejemplo quisiésemos crear un archivo sin extensión, por ejemplo prueba, se nos creará un archivo prueba sin ningún tipo de extensión. El siguiente paso será crear un archivo con el elemento que dijimos, con el redireccionador más que. Esto es el mecanismo más sencillo para crear un archivo. Por ejemplo, vamos a crearlo con el redirector y vamos a llamarlo curso redirector.txt y automáticamente se nos creará el archivo curso redirector.txt en nuestro escritorio. La otra opción que vimos en la presentación es crear el archivo mediante un editor de texto. Simplemente introducimos nuestro editor de textos más el archivo, por ejemplo, curso libpath.txt y le daremos a intro. Automáticamente se nos abrirá nuestro editor de texto y nos habrá creado este archivo para poder modificarlo. Vamos a cerrarlo. Limpiaremos la pantalla y vamos a ver ahora seguidamente una pequeña práctica para borrar los archivos. Si hacemos un ls.l, vemos los archivos que hemos creado en nuestro escritorio. Tenemos curso redirector.txt, curso.txt y prueba. Pues simplemente para borrar un archivo lo haremos con rm
seguido del nombre de archivo. En este caso, rmprueba. Si volvemos a hacer un ls-l, vemos que ya no aparece este fichero. Vimos también el argumento i, con el que el sistema nos preguntará si realmente queremos eliminar el archivo. Simplemente introducimos rm seguido del argumento i, seguido del archivo que queremos borrar, en este caso curso.txt, y veis, se nos mostrará un mensaje diciéndonos que si queremos eliminar este archivo. Si introducimos una i, afirmativamente eliminaremos el archivo. Si listamos el directorio, vemos que ha desaparecido el archivo. Y también con rm-f curso redirector.txt forzaremos al sistema a eliminar el archivo aunque esté protegido contra escritura. Otra de las opciones que vimos era crear múltiples archivos, por ejemplo, con touch. Por ejemplo, primeramente vamos a hacer un clear, vamos a listar lo que hay en esto y vemos que está vacío. Vamos a crear múltiples archivos con touch, por ejemplo. Pues introducimos touch, vamos a crear curso1.txt, prueba1.txt y bienvenidos.txt. Le daremos a Enter y vemos que automáticamente se nos han creado los 3 archivos. Es así de sencillo, el potencial que nos da la terminal de Linux es inmensa. La otra opción que también vimos en el índice de este video tutorial es crearlo con el entorno gráfico. Con el entorno gráfico es muy sencillo, simplemente le daremos a Create Folder o Create Document y Empty File. O sea, simplemente con esto, por ejemplo, archivo prueba 2.txt y sencillamente nos lo ha creado. O sea, con el entorno gráfico no tiene mucha historia. Lo interesante es crearlo con la terminal, que nos da un potencial enorme para crear una serie de archivos, borrar varios, etc. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros, comentar el vídeo y darle al like. ¡Feliz hacking!